que usted es como buen político porque usted me prometió a mí que unas cosas y usted no me las dio, usted prometió unas obras que iba a hacer una red neuronal que trabajara con cosas y usted vea, no ha salido con nada hasta ahora. Entonces, en orden de satisfacer ese requerimiento, ¿cierto? Que es muy natural, entonces vamos a hacer algo. Entonces voy a crear una copia. Entonces vamos a trabajar ahora con un dataset. Entonces, bueno, de nuevo me toca aumentar un poco con un dataset. Entonces va propagation. Ya saben pues que alfa variable es la notación actual. Vamos a trabajar con un dataset, ¿cierto? Yo por acá, hace tiempo, pues yo tengo un dataset seleccionado. Tengo un dataset seleccionado. Y bueno, entonces vamos a ver esta página. Aquí está. Entonces, miren acá. Yo voy a escoger a propósito un dataset que no necesite mucho procesamiento. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a calcular este Habermas Survival. Entonces, vamos a abrirlo. Y vamos a ver qué tiene. Ok. Entonces, bueno, los datasets, cuando ustedes se enfrenten a ellos, pues básicamente son cosas de este estilo, ¿cierto? Entonces, ustedes ven aquí unos números, ¿cierto? Unos números. Y bueno, y uno, bueno, ¿cuál es la entrada? ¿Cuál es la salida? ¿Cómo se come eso? Entonces, acá los datasets suelen tener archivos descriptivos. Entonces, aquí está la descripción de este señor, ¿cierto? Y me dice, la edad del paciente al tiempo de la operación. El año de la operación, número de nodos positivos auxiliares detectados. Esto tiene que ver vamos a ver. Breast cancer. En el cáncer hay nodos, o sea, lugares del cuerpo donde está él. Y el estado del paciente. Entonces, 5 si sobrevivió y 4 si no sobrevivió, ¿cierto? Entonces, y me dice que no hay valores nulos. Eso es súper importante. Ya luego, porque cuando le explique procesamiento de datos, muchachos, esto cobra toda la importancia de la vida de los datos nulos. Entonces, ya les hago una pregunta, ¿cierto? ¿Para qué serviría, por ejemplo, esta información en una aplicación? ¿Ustedes qué le verían, por ejemplo? ¿Ustedes cómo creen que podrían aplicar esto en la vida real? Pues no sé, cuando habla de los nodos, me imagino que habla de las metástasis de los lugares que ha tomado. Se podría verificar en un rango de edad por el número de nodos si hay probabilidades de que una persona pues pueda vivir o no. Correcto. Y digamos un hospital, si usted vea, hágame un aplicativo con esta información. ¿Usted para qué creen que serviría el aplicativo en un hospital? Es para ver si la operación puede tener éxito o no. Y exactamente, correcto, esto es un sistema de soporte médico, ¿sí? Naturalmente, pues esto es muy elemental lo que estamos viendo, porque pues, debería de tener más variables, por ejemplo, como la presión, quizás cosas como otras variables, como que la persona tiene otras comorbilidades, si es diabético, si tiene hipertensión, bueno, hay Ajá. O por muchísimas. lo menos el porcentaje, o sea, no sé cómo se llama la sustancia que hay en el organismo cuando te miden el nivel de cáncer que tienes. Eso Eh, tiene un porcentaje, te dicen qué tanto tienes, el 2, el 8, el 32%. sí, yo Y también. entonces también sería importante saber cuánto en esas personas tienen de afectación en ese nivel. Si no recuerdo el nombre. No te preocupes. O sea, esa es principalmente como la idea. O sea, este ya es un caso real, ¿cierto? Lo que quiero que vean es que efectivamente, bueno, ya aquí ya empieza a como a interesar, porque bueno, ya tenemos un primer ejemplo. Aquí hay otros ejemplos. Este es el ejemplo que conozco que no hay que hacerle mucho procesamiento. Por ejemplo, acá hay un card evaluation, hay el del iris. Este es a ver, ¿para qué servía este? Este sirve, miren, el iris. ¿Cuáles son las clases? Ya le digo cuáles son las clases. Siempre son de clasificación. O sea, que vamos a decir que Es una para cosa. clasificar si es cetona o la otra, bueno, no me acuerdo cuál es que es. Ajá.
Vamos a ver, esto es para clasificar. A ver, es que data differs. No, básicamente aquí dice la clase Es de una iris planta, ¿no? es una planta. Es una flor, profe, es para, de acuerdo al tamaño del pétalo, al ancho del pétalo, él clasifica si es irisitona, Ah, si es iris versicolor, si es iris virgínica, vea, todos los días se aprende eso es lo algo, que muchachos. clasifica. Sí, eso es lo que ustedes deben hacer en el proyecto. O sea, básicamente lo que ustedes van a hacer al final es un aplicativo que a partir del data que aprendió puede clasificar. Entonces, esto es muy útil porque muchas veces, bueno, está esta información y la gente, bueno, ¿y cómo clasificó eso? No, pues digamos que en un libro hayan 7 páginas de reglas y condiciones para clasificar eso. Eso es poco práctico. Ahora imagínese que usted necesite clasificar mil flores. ¿Usted qué hace? Sí, se lo manda el algoritmo. Exactamente, pues Ujú, ujú, de hecho, ¿saben ujú. cómo funciona esto? Se le toma la foto a las flores. Usted puede hacer un sistema automático que le tome foto a las flores. Con algoritmos de procesamiento de imágenes, conociendo las dimensiones que usted tomó la foto, usted puede calcular el tamaño de cada cosa. Y eso le genera el dataset. Así funciona el Deep Learning. O sea, la misma red neuronal se encarga de hacer el procesamiento de la imagen. Eso lo veremos ya la otra semana. Se encarga de hacer el procesamiento de la imagen. Y ya después de eso, lo que usted hace sencillamente es usar ya esa información y entrenar el algoritmo. Ahí el problema del Deep Learning es el tuning. Porque como usted, por eso les estoy mostrando estos algoritmos, ¿sí? Porque es que si usted cambia una cosita, puede que le dé muy bien o puede que no le dé. Digamos que es una de las cosas que hay en contra de trabajar en Deep Learning, es que muchas veces le dicen, vea, estos son los parámetros, ¿por qué? ¿No? Porque es que así funciona bien. Entonces esa es una de las críticas al área, ¿no? Que en muchas situaciones no hay forma de hacer tuning de los parámetros de tal forma de algo que uno esté buscando rápidamente. Entonces es de cuidado. Bueno, entonces ustedes ven que los datasets van a tener esta naturaleza, en Kaggle o aquí. Bueno, entonces este es el de los, de los mushroom, de los champiñones. Vamos a ver esto que hace. El odor, Hola, profe, una pregunta, sí. ya viendo estos temas que son más reales y pues lo que hace el Deep Learning y Machine Learning, es decir, lo que es Machine Learning y Deep Learning, ¿cuál es como su principal diferencia? Pues a pesar de que Machine, pues estamos hablando del todo el aprendizaje de la máquina, pero entonces, ¿cuál es como su diferencia en estas dos áreas o Vale. cómo se complementan o cómo sería como cuando te hablen de Machine Learning o Deep Learning? Vale, Machine Learning es un conjunto de técnicas para la predicción, ¿cierto? Es un conjunto de técnicas. Usted tiene la regresión, usted tiene cosas como las de soporte vectorial, los árboles de clasificación. O sea, usted tiene un conjunto de herramientas. En el Deep Learning usted va a tener que las mismas redes neuronales van a hacer la extracción de parámetros, es decir, se van a encargar de procesar la imagen. Yo les voy a mostrar cómo una imagen es representada computacionalmente. Una imagen realmente es una matriz. O sea, todas las imágenes que ustedes vean son matrices. Eso es lo que va a hacer la red neuronal. Entra esa matriz a la red neuronal. Ella se encarga de hacer el proceso de extracción de características. ¿Cómo así extracción de características? ¿Cuáles son los marcadores de esas imágenes? Eso es la salida de una parte de la red. Que entra a otra parte que se encarga de hacer la clasificación. Por ejemplo, detección de rostros. Se entra a la imagen, hay una red que se encarga de hacer la extracción de características. Básicamente es marcar dónde están los rostros y todo eso. Pero no te dice de quién es el rostro. Ya cuando tú pasas a la otra parte, te dice, no, ese rostro es de Julián. No, ese rostro, o por ejemplo, más genérico, es un hombre, un niño, una mujer y así. Entonces, Machine Learning es un conjunto de técnicas. Realmente usted tiene muchísimas técnicas. Están los árboles de decisión, están la regresión, está las redes neuronales, entre otros. Sino que en esto de Deep Learning, esto nace a partir de las redes neuronales. Por eso es que estamos haciendo este recorrido. Esa es la razón. Y ahí para complementar, profe, y de voto para Gabriel, Deep Learning, es decir, es decir, no se pueden comparar porque es que primero está inteligencia artificial
Dentro de inteligencia artificial está Machine Learning y dentro de Machine Learning está Deep Learning. O sea, en realidad Deep Learning es como un área de Machine Learning. Así como, por ejemplo, los sistemas de recomendación son una área, otra subárea de Machine Learning. Entonces ahí como uno utiliza, como decía el profesor, utiliza unas técnicas, pero al final, de acuerdo al problema, uno ubica como el Deep Learning o el sistema de recomendación que le pueda ayudar a resolver su problema. Profe, el otro tema que habla el compañero, que yo entiendo que está pues la inteligencia artificial y que serían pues varios temas. Cuando nos vamos al tema de algoritmos genéticos, ¿eso en qué maneja? Es decir, ¿ya no maneja estos tipos de algoritmos? ¿Son otros algoritmos totalmente diferentes? Mira que a mí me gustaría proponer una electiva así de computación evolutiva. Lo que pasa es que la computación evolutiva también es una técnica de inteligencia artificial, pero esa técnica de inteligencia artificial tiene la característica de que realmente uno empieza con algo, unas soluciones aleatorias y uno trata, repitiendo el proceso emulando el proceso de reproducción de Charles Darwin, o sea que usted tiene un conjunto de soluciones, usted las evalúa y luego usted puede aplicar operadores de cruce y de mutación para poder llegar a la solución. Esa es una, digamos, una forma de aproximación a partir de características. Eso también también se podría proponer una electiva de eso, de computación evolutiva. Da muchísimo que hablar, porque pues esa es la idea básica, pero detrás de eso hay muchísimas cosas. No sé si eso resuelve tu duda. Sí, sí, gracias, profe. Listo, no sé si hay más dudas, muchachones. No, pues por el lado no. Ok, perfecto. Entonces ya aquí ya entramos a cosas de la vida real. Por ejemplo, este de los mushrooms. Vamos a ver para qué sirve esto. Bueno, estos son los papers donde lo han usado. Vamos a ver. Bueno, está el olor. El número de atributos. Vamos a ver cuál es el de clasificación. Miren todo esto. Mira que... Ah, la distribución. Si se puede comer o si es venenoso. ¿Qué tal esa distribución? ¿Sí sería útil o no? De pronto, ¿para quién sería útil eso? Un dataset así. Una red neuronal que hiciese eso. ¿Para quién sería útil? No sé, para clasificar, no sé, alimentos o hojas, plantas medicinales, pues que... Exacto. O sea, sí. Exactamente. Entonces, bien. También ahí dice que hay atributos denotados con pregunta. Eso quiere decir que son valores nulos. Y eso le toca dar un tratamiento uno a eso. O sea, cuando usted tiene valores nulos en un dataset, resulta que a las redes neuronales no les gustan los nulos. Ni a las técnicas de Machine Learning en general. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca, bueno, muchas veces se puede cambiar por el promedio, por la moda. Se puede cambiar por un valor establecido o si se puede eliminar, que es lo mejor, o sea, eliminar toda esa fila, pero a veces eso eliminar nos introduce ruido. Digamos que eso daría mucho que hablar para ver qué haríamos exactamente con eso, ¿cierto? Entonces, hay mucho que hablar sobre eso. Eso es lo que hablaré mañana. Este de housing es bacano. Este de housing también. De hecho, el proyecto final, voy a la posibilidad de incluir estos datasets. Entonces, ¿qué pasa? El housing básicamente le dice a usted, ya le digo para qué sirve esto. Número de atributos, la clase. Vamos a ver, la clase dice... a ver, ¿cuál es la clase? La clase. Vamos a ver cómo se divide esto. Origin, creator, número de atributos. La clase, atributo met. El atributo met es el valor mediano de las no entiendo de las casas ocupadas por sus dueños en 1000. ¿Cómo así? ¿Usted entiende? Alguien que yo no entiendo esto. El valor mediano, la mediana del valor de las casas ocupadas por sus dueños. O sea, owner occupied es ocupadas por sus dueños en 1000. Ah, no, ya. El valor medio del valor de la casa en miles. O sea, esto es ¿para qué creen que sirve esto? ¿Qué nos ayuda? ¿Para qué sirve esto?
El valor, No, no, no dígame, entiendo la clasificación. le dice el valor promedio que debe valer de esa casa con todo esto. Ah, pues para bienes raíces, Para diría yo. bienes raíces, claro, porque digamos, usted es un empresario y usted le están diciendo, vea, hay un terreno en Floralia, ¿cierto? Hay un terreno por allá en Floralia y estoy interesado en construir allá una unidad residencial. Y yo tengo estas variables. Tengo el crimen, tengo la proporción residencial, bueno, tengo esas variables. ¿Qué te debería decir un ingeniero de Machine Learning con respecto a eso? ¿Qué le debería decir el ingeniero de Machine Learning al empresario con respecto a estos datos que tiene el empresario pues en construcción? ¿Qué quería decirle? De acuerdo a estos datos. O no sabe. No, yo por lo menos no sé. Lo que le podría decir el empresario es decirle, vea, usted en esa zona con estas variables, el modelo predice que usted puede vender cada casa en 120 millones. Listo. De acuerdo a esas variables. ¿Sí? Que es lo que sucede en todo el país. Entonces le dice, vea, usted las casas la puede vender en 120 millones cada una. ¿Qué decisión puede tomar el empresario con esa información? Pues a ver si es rentable el proyecto ahí en ese lugar. Ahí en ese lugar, exactamente. Obviamente, eso hay muchísimas más variables, ¿no? Son muchísimas variables que eso, pero da una idea en la toma de decisiones. O sea, uno toma decisiones en base a, utilizando históricos, toma decisiones con base en históricos. Entonces, esa es una de las principales utilidades. Bueno, ya dejando tanto bla bla bla, ¿cierto? Vamos a usar nuestro propio dataset con juegos de azar. Entonces, vamos acá, entonces vamos a importarlo. Entonces le damos wget. Y no es necesario, es importante hacer esto, muchachos, porque esto tiene una característica. Es que, vamos a ver si funciona. Esto tiene una característica, es que los archivos se borran. Google Colab los borra. Miren, ahí lo importó. Ahí lo importó. Entonces miren dónde queda. ¿Lo ven? Sí. Entonces de esa manera recomiendo manejar los datasets. ¿Por qué? Porque si usted sube el archivo acá, ellos se van a borrar. Entonces, a menos de que usted haya hecho el dataset y pues no quiera tenerlo en internet, pues lo puede subir. Pero pues está la advertencia. Esto se borra apenas yo me desconecte. O sea, tiene esa característica de que eso se borra. Bueno, ahí yo ya tengo mi dataset. Entonces... Profe, qué pena, es que no vi cómo lo cogiste de la página. ¿Cómo hiciste? No vi. Dale, no problema. Le di clic derecho y copiar link. Aquí está. Copy link address. Eso lo tiene, creo que. Ok, listo. Y entonces Listo, vale. le pongo para ejecutar comandos en Linux. Entonces le ponen el signo de admiración. Y wget es un comando en Linux que sirve para descargar archivos. ¿Sí? Y uno le dice la URL. En caso que ustedes tengan un dataset propio, pueden meter un enlace de GitHub, por ejemplo, y linkearlo directamente al archivo. Siempre y cuando el repo sea público, entonces no hay ningún problema. Entonces de esa manera yo ya he importado el dataset, ¿cierto? El dataset. Entonces hay algo, pues bueno, listo. ¿Yo qué hago para manejar ese dataset? Entonces, dado que ese dataset no tiene ningún problema, ¿cierto? Ya vamos a ver después otra librería que... Chanfle. Voy a cambiarla por código. Bueno, no importa. Voy a insertar una de código. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar una regla de código. Y vamos a ponerle datos es igual a np.from txt, ¿cierto? Gen from. No me la completa. Ok, no pasa nada. Txt. Y le vamos a meter el nombre del archivo, pues que está acá. Que se llama Haberman.csv. Como es un archivo CSV, ellos suelen estar separados por comas. Vamos a ver. Creo que está separado por comas. Entonces le debemos decir, a veces son por comas, punto y coma, pero la mayoría de los casos los archivos CSV delimiter por coma, ¿cierto? Listo. Vamos a cargarlo. Vamos a ver qué pasa. Me dice que, bueno, no he cargado las librerías. Bueno, no vuelvo a hacer eso porque ya lo hice. Y bueno, a ver.
delimiter, coma, delimiter, vamos a ver, new longy front txt, perdón, txt. Entonces, ahí he cargado los datos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver los datos. Entonces, vamos a verlos. Y bueno, eso va a cargar mucho, entonces voy a cargar las primeros 10 columnas, 10 filas. ¿Cómo hago eso? Entonces, uno en Python puede dar slices o rangos de índices. Entonces, yo quiero que me cargue desde la 0 hasta la 10. ¿Listo? Para que no me muestre todos los datos. Miren, aquí me cargó de la fila 0 hasta la fila 10. ¿Listo? No puede hacer eso. ¿Listo? Se llaman slices. Entonces, bueno, aquí está la información. Entonces hay varias cosas, muchachos. Es que la recomendación es que no meta datos entre... Bueno, aquí hay varias cosas que hacer, ¿cierto? Lo primero es que la salida... ¿Cómo haría ser la salida, muchachos? ¿Cómo haría ser la salida? ¿Cómo haría ser la salida? De acuerdo a la función sigmoide. Hay que ponerle lógica. ¿Cómo haría ser la salida? La salida aquí, de acuerdo a este cuento, ¿cierto? De acuerdo a este cuento, es el último atributo, el de si sobrevivió o no sobrevivió. ¿Ustedes cómo manejarían eso? El de si sobrevivió o no sobrevivió. ¿Cómo lo cambiarían? Pues yo voy a colocar que no sobrevivió 0 y se sobrevivió 1. Exactamente. Sí, porque ¿cuál es el problema si yo dejase eso así? ¿Cuál sería el problema? Pues que la función sigmoide no te va a servir, ¿no? Porque la función sigmoide te daría entre 0 y 1. Exactamente. Digamos que por ahora cuando hay una neurona de salida solo tenemos un clasificador binario, ¿cierto? Solo con una neurona de salida tenemos un clasificador binario. Ya para la próxima les voy a mostrar entonces cómo haríamos con más neuronas de salida. Por ahora quiero tratar este tema del dataset, ¿listo? Que yo les había dicho que lo iba a hacer. Más bien mañana comienzo por ese y ya tengo un dataset de pronto con más clases. Entonces, bueno, tenemos ese problema. Entonces, a los datos hay que hacerle un pequeño preprocesamiento. Por ahora voy a hacerlo de forma informal. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, estos valores entre 30, 64 y 1, ¿cómo deberían de estar? ¿Cómo deberían de estar estos valores? ¿Sin el punto? No, el punto realmente no importa. Realmente no importa el punto. Realmente no importa el punto. O sea, lo que les ha hecho la función sigmoide, ¿cierto? Entonces uno aquí va a la función sigmoide. Entonces vamos a la función sigmoide, ¿cierto? Entonces yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles serían los valores más convenientes para ingresar a la red neuronal? ¿Cuáles serían los valores más convenientes? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué me convendría a mí tener en las entradas? Porque, miren, si pongo una entrada de 6 y una entrada de 7, ¿la función es capaz de diferenciarlas? ¿Acá? No. ¿Cómo harían de ser de mis entradas para que la función pueda diferenciarlas apropiadamente? ¿Cómo deberían de ser? Pues como que entre menos 4 y 4. Pero decir entre menos 4 y 4. Pero lo que se suele hacer es dejarla entre menos 1 y 1. ¿Por qué creen? ¿Porque es donde más cambia? Exactamente, por donde hay más cambios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adelantarnos un poco a lo que viene. Y hay una pequeña librería que nos ofrece Python, ¿cierto? Que es sklearn. Vamos a empezar a utilizar sklearn. Yo podría implementar esto a pie, ¿cierto? Pero pues básicamente no hay mayor ganancia. Entonces voy a importar esta librería y lo que voy a hacer con estos datos es hacer un escalado. ¿Para qué? Para que ellos me trabajen bien. Pero antes de hacer eso, yo voy a separar entradas y salidas. Las entradas, muchachos, vendría siendo los datos, ¿cierto? En cualquier fila y considerando las columnas 0 a la 0, 1 y 2. Este no incluye el último, ¿listo? No incluye el último. Sería 0, 1 y 2. Ah, bueno, de 0 hasta... Esta es la tercera. De 0 hasta 2. Y las salidas, ¿cierto? Sería sencillamente datos, 2 puntos, coma, 3. ¿Listo? Vamos a ver si esto va a funcionar bien. Print, ¿cierto? Miren acá, entradas, voy a ponerle desde la 0 hasta la 10, porque si no, me quedo ahí. Y salidas desde la 0 hasta la 10. No quiero mostrarlas todas. Entonces, vamos acá. Y miren, esta es la entrada y esta es la salida. No sé si se ve bien, muchachos. Esas son las primeras 10.
Entonces de esta manera separé entradas y salidas. Esto es súper necesario porque necesito pues escalarlos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tengo esto. Entonces, esta función me provee un escalado. Entonces voy a hacer el escalado de las X. Hay que hacer el escalado de las X y de las Y de forma distinta. Entonces sería preprocessing. Vamos a ver si lo tengo acá arriba. Preprocessing. Bueno, esto lo tengo que importar y no me coge. Preprocessing punto estándar scalar, ¿cierto? Esto tiene varios escalas, ¿sí? Entonces, robust scalar, min-max scalar, más ABS scalar. Bien, les voy a explicar cuáles son los más usados. Más ABS scalar lo que hace es transformarlo entre 0 y 1, ¿cierto? Básicamente dividiendo los datos por el máximo. Y lo que hace el min-max scalar es transformarlos dividiendo por el mayor. Es decir, yo podría hacer esto, ¿cierto? Coger cada fila y dividirla por su mayor. Si la divido por su mayor, entonces obtengo aquí esto. Pero eso tiene un problema. A veces pasa lo siguiente. Eso tiene varios problemas. Eso lo iba a explicar, bueno, ahora que venía, pero bueno, no pasa nada. Entonces, ¿qué problema hay? A veces los datos son así, ¿cierto? A veces los datos son así. Tengo un poco de datos por acá, ¿cierto? A veces pasa que la vida es violenta y hay un poco de datos por acá y por acá hay un poquitico de datos y digamos que hay unos daticos por aquí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando usted escala esto? Estas vainas se corren, ¿cierto? Hacia 1, esto se corre hacia 0. Entonces, ¿qué pasa? Que estos datos van a quedar igual de concentrados y eso es malo para las redes neuronales. ¿Qué pasa con estándar scalar? Él utiliza un escalado basado en una función gaussiana. ¿Cuál es la idea? Él trata la gaussiana. Él trata de que la mayoría de datos, ¿cierto? Entre menos 1 y 1, la mayoría de datos queden aquí acumulados entre menos 1 y 1. O sea, trata de coger estos datos y moverlos hacia acá, ¿sí? Los mueve aquí al centro, ¿sí? Y en la misma proporción mueve los de acá. Entonces, ¿qué pasa? Los datos, ¿cómo quedan bajo ese enfoque, muchachos? ¿Cómo creen que quedan bajo ese enfoque? Quedan espaciados correctamente entre 0 y 1. Ese es el objetivo, ¿cierto? Eso les explico un poco, pues, de eso. Para implementar eso, eso es maluco implementar, porque pues toca implementarlo con una función probabilística. Entonces dejemos que la librería lo haga por nosotros. A veces podemos ser perezosos, ¿sí? No hay problema. Entonces voy a hacer ese preprocessing. Entonces, explicado eso, estándar scalar, ¿cierto? Y voy a hacer estándar scalar, ¿cierto? Estándar scalar, bueno, punto fit, y le voy a poner los valores de las entradas, ¿cierto? Con eso me va a crear lo siguiente. Miren lo que va a pasar. Vamos a imprimir varias cosas. Entonces, print escalado.min, print escalado.scale. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a mostrarnos eso? ¿Qué va a mostrarnos eso? Creo que no tiene min, a ver. Escalando, es escalado. Entonces, eso nos va a mostrar los valores de la media, ¿cierto? De la media de la distribución y, bueno, y de los factores de escalado. Pero bueno, eso es básicamente meramente informativo. Entonces ahora vamos a hacer la transformación de las entradas, ¿cierto? Entradas escaladas, voy a ponerles entradas escaladas. Entradas escaladas, bueno, ok. Y vamos a poner el escalado. Ese escalado es importante guardarlo porque cuando ustedes van a hacer pruebas, ¿cierto? Ustedes tienen que usar el mismo el mismo factores de escalación. ¿Sí me siguen allí? Cuando ustedes meten una entrada nueva, usted no puede meter la entrada así como así. ¿Qué le creen que les toca hacer? Cuando ustedes meten una entrada nueva, ustedes van a probar algo. ¿Qué creen que les toca hacer? De acuerdo a lo que hablaba. ¿Un nuevo dataset? O sea, ¿o complementando el dataset? ¿O qué? No, digamos usted hizo el entrenamiento y le entregó la aplicación a la persona.
Cuando la persona ingresa un dato, digamos, usted le pone una GUI sencillita, seleccione la edad, Bueno, la persona se entiende con la GUI, con la interfaz. Y le da, indíqueme el porcentaje de qué le va a pasar a ese paciente. Si no, necesita transformarlos a la escala en que está entrenada la red neuronal. Exactamente. Por eso, este escalado es parte de lo que se debe almacenar. Sí, eso hay que guardarlo. En una aplicación, ¿no? .fit x .fit entradas, ¿cierto? Por ahora estoy metiendo todas las entradas. Eso es incorrecto también, pero sirve. Y vamos a ver las entradas escaladas, ¿cierto? Entre 0 y 10. Vamos a ver las 10 primeras. Entonces, observen. Entradas escaladas. Estándar scaler, esperen un momento. No es fit, qué pena, es transform, qué pena, transforme. Entonces, ¿ahí qué pasó? ¿Qué ven aquí? ¿En qué se transformaron estas entradas? ¿En qué ven ustedes? ¿En qué transformaron? Valores cercanos a menos valores 1. más chiquitos pueden traer a menos 1. Sí. Menos 1 y 1. Sí, pero van menos 1 y 3, creo que hay uno grandote. Sí. Al último, sí. Sí, eso no pasa nada. Estos son conocidos como outliers. Como esto es probabilístico, lo que va a pasar es que si hay un valor por acá en el planeta Marte, ¿cierto? Si hay un valor por acá en el planeta Marte, por así decirlo, usted tiene los datos aquí y tiene un dato por allá, pues ese dato debería tener la misma proporción. Es algo de esperar, ¿sí? Es algo de esperar, no es algo raro. Por eso es que se prefiere este escalado gaussiano. ¿Por qué? Porque hace que los datos queden bien espaciados entre 0 y 1 y no hace que, por ejemplo, si yo escalo entre esto y entre 0 y 1, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Este está en 1, porque es el máximo, pero estos estarían, por ejemplo, en 0.02. ¿Sí ven el problema? ¿Que estos datos cómo quedarían? ¿Cómo quedarían estos datos? Cuando usted hace, digamos, usted lo que hace es comprimir eso. ¿Qué creen que pasa si yo hago ese escalado así? No le sigo. No problem. Lo que pasa es que, digamos, estos datos quedarían muy apeñuscados para tratar de conservar la distancia con este, o sea, una distancia en la misma escala. Entonces... Era lo que tú hablabas anteriormente, que quedaban muy condensados. Sí. Por eso, muchachos, siempre que vayan a procesar datos es mejor utilizar el gaussiano, porque evita eso. Sencillamente, listo, usted no me sirvió para nada y yo usted no lo quiero. Entonces, vaya para allá y yo más bien, esta gente de aquí, lo que voy a hacer con esta gente de aquí es que me quede más espaciada. ¿Sí? Eso, me quedan ahí, bueno, ahí estoy exagerando, pero la idea es que me quede bien espaciada para que la red neuronal las pueda diferenciar. Porque ¿qué pasa con el otro? La red neuronal sí puede diferenciar, sí, usted es el outlier, el niño por allá que se hace solo. Pero ¿y qué pasa con el resto de la gente? ¿Qué creen que pasa? O sea, hagan de cuenta que yo tengo un salón y a todo mundo lo apeñuzco en una fila y al niño solito lo coloco al fondo en otra fila como con 5 filas espaciadas. Eso aprovecharía el espacio correctamente. No, para nada. Para nada. Y además que la red, recuerden que la función gaussiana también, la función sigmoide pues es delicada. O sea, yo quisiera que la mayoría de datos me queden aquí. Ya si por acá está este señor, pues bueno, ya sabemos que va muy cercano a 1. Pero la mayoría de datos me tienen que quedar aquí. Por eso es que utilizo eso. O sea, son consideraciones que uno debe tener. Porque no, la red neuronal es muy bonita, entrena bien, la vida es muy bella, pero bueno, ¿y usted qué está haciendo con sus datos? Esos son los errores clásicos, no solo en este tipo de técnicas, también cuando usted utilice máquinas de soporte vectorial, cuando ustedes utilicen regresión. Bueno, esos los datos hay que tratarlos. Entonces, bueno, lo primero es el escalar. Igual mañana les explicaré más cosas que se pueden hacer. Listo. Y ahora yo necesito transformar ese 0 en 1, ¿cierto? Y ese 1 en 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para esto, muchachos, voy a utilizar lo siguiente. Entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar una función al numFi, ¿cierto?
Entonces, voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a probar esto. NP from function, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado de los lambdas o no? ¿Funciones lambdas? Sí, ¿ustedes han usado lambdas? Pues yo las he utilizado, pero en AWS. Vale. Lambda O sea, es diferente. No, lambda es una función que usted escribe sin nombre. O sea, usted está acostumbrado a escribir la función como def tal cosa, como int void, int tal cosa, void tal cosa, ¿listo? Esto es una función como allí definida que solo se utiliza en ese punto. Espero pues ¿cómo decirles? ¿Cómo decirles? Momento. Necesito ¿Enredarnos? no enredarlos. No. Bueno, más bien hago una cosa, pues. Más bien hagámoslo bonito. Def. Entonces voy a definir una. Es que para hacer el otro no es tan sencillo, ¿sí? Para hacer el otro, entonces numpy array with function. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer más bien lo siguiente. Voy a hacer un for, más bien, ¿cierto? Y in range, ¿cierto? Más bien voy a hacerlo más bien bonito. Entonces tengo salidas, ¿cierto? Entonces con las salidas 0, salidas.shape en 0, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esa salida en salida procesada, en salida E. ¿Listo? Voy a copiar para hacerlo más fácil. Entonces, ¿esas son salidas? Ah, sí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Sencillamente hagámoslo como la vida bonita. Si salidas en I es igual a 1, entonces salida E en I pues debería ser igual a ¿quién? A 0, ¿no? Y en otro caso, ¿cierto? Y en otro caso, pues voy a hacerlo de esa manera. Y en otro caso, salida E en I es igual a 1. Entonces ahí estoy haciendo la conversión. Si es igual a 1, transformémelo en 0. Y si en otro caso, transformémelo en... Entonces vamos a imprimir salida E de 0 hasta 10. Entonces miren lo que va a pasar. ¿En qué los transformé? En 0 y 1, ¿no? En 0 y 1. Ya que estoy listo para alimentar mi red neuronal. Entonces, básicamente, yo no me voy a complicar mi asistencia y lo que voy a hacer, vamos a utilizar la misma red neuronal, ¿cierto? Entonces, bueno, esta prueba de aquí sigue igual. Lo que vamos a hacer es acá, donde tengo mis entradas, ¿cierto? Voy a poner, en vez de esto, ¿cierto? Yo voy a comentar esto y voy a poner entradas, sería entrada E, ¿cierto? Igual a entrada escaladas, ¿cierto? Y salida, que es igual a salida E, ¿cierto? Salida E, eso es lo que he hecho hoy. Y vamos a echarle candela. Bueno, voy a pequeñecerlo un toque. Voy a cerrar esto para tener más espacio y vamos a ejecutarlo, pues. Eso es sin miedo, muchachos. Veamos. Tengo miedo. Bueno, ahí está ejecutando el algoritmo de propagation. Mira, está tomando tiempo. Bueno, aquí debería aparecer. Démosle tiempo. Eso no gustarme que demore tanto. Y miren, ¿qué pasó, muchachos? ¿Qué ven aquí? O como un pico ahí. Sí, y miren, salida obtenida, ¿cierto? Bueno, miren la salida obtenida. Cuando obtiene -1, 0. Bueno, es que esta salida, ¿por qué me está dando en forma de array? De todos modos, la salida está viéndose bien, ¿cierto? La salida está viéndose bien, ok, no problem. Bueno, y así está dando. Como la mayoría son ceros, miren que en el caso de uno, como, bueno, es que está dando todo muy así. Pero bueno, igual esto cumple con el objetivo de reducir el error. Ok, entonces de esta manera hay muy poquitos unos. El dataset no es tan bueno. Dataset no es tan bueno.
y además tiene muy poquitos datos. Entonces ya igual vamos a ver ahora cómo trabajan esto. Entonces de esta manera, muchachos, podemos trabajar diferentes datasets. Pero ¿qué me tocó hacer para trabajar con este dataset? ¿Ustedes qué vieron? ¿Qué hice? ¿Qué hice con, con esa información? ¿Qué hice con esa información? O sea, lo descargué y ¿qué me tocó hacer en general? No, pues le tocó transformar los datos o acomodar, bueno, no sé si la palabra es acomodar o transformar los datos para que fueran bien procesados por algoritmos, ¿no? Exactamente, eso es lo que... Bueno, primero tocó dividirlo también, ¿no? Entre entradas y Sacar salidas. primero las entradas, después las salidas. Y todo allí, ¿cierto? Entonces, hay unas cosas allí, ¿cierto? Que pues uno debe tener totalmente presente, ¿cierto? En ese orden, o sea, con los datos, que los voy a explicar mañana es dedicado a eso, con los datos. Pero antes de entrar a eso, pues dígame. Venga, una pregunta, a ver. Entonces, digamos que ahí estamos viendo cosas con datos chiquiticos, pero por ejemplo, si yo quiero, por decir, tener una red neural que me diga si compro, por ejemplo, si compro o no compro las acciones de Intel. Entonces, las entradas en neurona, ¿qué va a hacer? La entrada en neurona va a ser el precio del dólar, ¿cierto? O la TRM, Sí. el precio de la onza del oro, porque los procesadores se hacen con cositos de oro. Entonces yo como y la salida pues va a ser si compro o no compro. Entonces yo cómo hago para transformar esos valores para que me sirvan. Es decir, yo tenía entendido, o sea, no tenía entendido, no, creía que uno aplicaba una fórmula antes de mandarle el resultado a la función de activación. Es decir, ellos allá en el caso pues de lo que les estoy comentando de la bolsa de valores, ellos tendrán sus fórmulas que le digan, vea, si compre o no compre. Pero entonces esa fórmula, o simplemente así como usted nos está explicando, yo transformo los datos y allá los mando al algoritmo y de acuerdo a eso me dice si compro o no compro. De acuerdo al histórico. Dígame. Pero es que lo que me parece raro es como reducir todos esos datos, es decir, no raro, pues si así es, pues usted nos dirá, pero es, ¿cómo así que yo transformo por ejemplo, vuelvas a la pantalla donde están los datos que nos está mostrando? Listo. No, la otra. Sí, es esta. Entonces, ¿cómo así que yo transformo un 30 en un 1? O un 31 en un 1? O un 34 en un 1? O sea, ¿cuál es como, no me encuentro pues como mucho, pues a este nivel no le encuentro mucho sentido. Entonces es como acomodando la data al algoritmo. Sí, lo que usted dice es correcto. De todos modos, por ejemplo, ya a partir de mañana, sí, porque es que esto por ejemplo, el 64, eso es una edad. Y el 30, no, el 64 es el año y el 30 es la edad. Entonces, no tiene mucho sentido que yo lo transforme de esa manera. Yo más bien debería de considerar rangos de 5 años o más bien debería de considerar el año, quizás no me sirva. O sea, aquí estoy haciéndolo a secas, simplemente como para forma de demostrarles cómo esto trabaja. O sea, esto es a secas, ¿sí? Esto es a secas. Entonces, sí, la pregunta es muy buena porque, claro, porque es que eso, la forma de tratar los datos depende enteramente del problema. O sea, ¿qué es lo que usted quiere hacer con eso? ¿Y qué significan esos datos? ¿Qué es lo que, digamos, yo entraría a mostrarles mañana cuando procese, va a ser un dataset del Titanic, ¿sí? Y va a ser hasta chistoso porque eso ayuda a predecir si alguien moría o no moría. Uno encuentra sorpresas. Entonces, por ejemplo, en ese dato, por ejemplo, la edad, ¿cierto? La edad, uno dice, bueno, y la edad, pues si yo tengo 33 años y otra persona tiene 34, pues que no hay mucha diferencia, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, no, yo voy a clasificarlo, digamos, de acuerdo a cada 5 años, que eso tendría algo más de sentido. Aunque depende mucho del problema, ¿no? Lo otro es en el tratamiento de los datos, por ejemplo, el año. ¿Cómo yo debería de tratar eso? ¿Dirá que el año tiene importancia, el año no tiene importancia? Yo aquí lo único que les mostré es a secas, ¿cierto? A secas, o sea, sin considerar qué significan esos datos, por ahora. Esos datos por ahora sí, naturalmente tienen significado. Pero yo lo único que hice fue ajustarlos a la red neuronal. ¿Por qué? Considerando, número uno, la función sigmoide.
¿sí? Es lo que hay que considerar. Y resulta que la función sigmoide no va es mala recibiendo valores que sean muy negativos o muy positivos. Hay que tratar de poner entre -1 y 1. Y lo otro es que la salida de la función sigmoide es 0 o 1. Yo no puedo esperar que ella me saque un 2 porque nunca lo va a hacer. Entonces, la respuesta que le puedo dar en ese punto es, naturalmente, toca hacer el análisis columna por columna. ¿Qué hacemos con ella? Por ejemplo, yo le hago una pregunta. ¿Un ID tiene sentido procesarlo? Usted trae una base de datos, por ejemplo, yo qué sé, de un banco que tenga relaciones de ingreso y egreso para dar préstamos, por ejemplo, de una persona. ¿Tendría sentido considerar el ID de usuario? No, no. Eso se descarta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ir mañana cuando ya procese un dataset con estas técnicas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta allí, no, que efectivamente, muchachos, eso allí no tiene mayor sentido, algunas cosas que uno hace. Entonces, no se preocupe por eso, o sea, yo soy consciente de eso, lo que usted pregunta. No sé si eso responde a tu pregunta, o si me fui por la rama. Sí, profe, no, así está bien. Es decir, eso es lo que yo quería que me aclarara. ¿Sí? Sí. Básicamente es eso, sí. Ah, bueno. Está bien. Quizás de este curso le choque un poco no ver como la aplicación tan rápido, ¿cierto? No, sino que pues uno trata de llevar como esto a la aplicación y dice, bueno, ¿cómo hacen? O sea, es decir, pues si todo lo llevo a ceros y unos, pues no, como que se me vuelve muy lineal, pues desde el punto de vista de afuera, diría, se me vuelve muy lineal como todo, pues como de algo que, pero bueno, ya usted me nos explicará. Sí, es la idea principal. Sí, claro, y la pregunta naturalmente sí es obvia, porque usted me dice, bueno, yo estoy viendo esto y bueno, ¿y para qué me sirve? Yo me metí con los algoritmos, bueno, para que usted entienda, y la respuesta de ver estos algoritmos, cómo trabajan, es para saber usted cómo debe procesar con las librerías, que es lo que estoy a punto de entrar, o sea, cómo trabajo con eso. Y en orden de entrar a eso, ¿cierto? Voy a entrar aquí, problemas con los datos, que le iba a decir. Es importante que los valores sean seleccionados dentro del rango de la función de activación, -1, 1, para mejorar el entrenamiento, evitar que la entrada sea 0 o cercana a 0. Eso lo hace el gaussiano. En ciertos casos, pueden hacer que los pesos solo aumenten y disminuyan, causando que no se pueda encontrar una solución, o sea que divergen, o sea que algunas veces pasa. En otros casos pueden ocasionar un efecto de zigzag en el error y nos quedemos en un óptimo local. Un óptimo local es que usted hace una búsqueda en los parámetros y cierta combinación le dio bien, pero si usted se va de esa combinación aumenta el error. Entonces no es capaz de salirse de ahí. Y resulta que si usted sigue explorando hacia un lado, encuentra un mejor error. Bueno, entonces, para evitar ese problema, eliminar la media para que los datos no sean estrictamente positivos. Se ajusta cada una de las entradas para que estén entre -1 y 1. Entonces, bueno, para eso está la de correlación, la ecualización. La de correlación se busca que las covarianzas de las entradas sean similares. Eso nos hace el estándar scaler. Ecualización, las variables de entrada son escaladas para que estén entre -1 y 1. Eso también no lo hace el estándar scaler. Entonces, bueno, esto es, le remueve la media, moverlos. Y luego de correlación. Y miren, ¿cuál es la idea? Miren acá cómo quedaron. ¿Qué creen que pasó? Miren los datos iniciales. Y después de usted trabajarlos, ¿cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo ven que quedaron? ¿Cómo los ve? Quedaron condensados. Bueno, quedaron condensados entre -1 y 1. Pues bueno, eso es lo que puedo ver ahí. Sí, es correcto. Es lo que uno busca. Porque es que la red, por la función sigmoide, ¿cierto? Ella entiende las diferencias entre esto. Pero si usted tiene estos datos acá, puede ser que la función sigmoide vea la diferencia entre estos, que sería cuando ya hace la curva. Pero ¿qué pasa? Acá todo esto es 0 y por acá todo esto es 1. ¿Y qué pasaría con esta porción de datos si usted mete eso hacia secas? Pues que no tendría suficiente data para predecir bien, ¿no? Exactamente. Esto no lo Sí, hace. es cierto. Eso no lo hace el estándar escala. Algunas generalidades. Entonces, ¿cuántas capas debe tener el preceptor multicapa? Normalmente 3 capas. Aumentar capas aumenta, vea, la media complejidad computacional. Entre más capas usted agregue, más se le demora. Es más viable aumentar el tamaño de la capa oculta que agregar capas, ¿cierto? El método convergencia se navega a través del gradiente descendiente para encontrar el error, pues lo que les mostré con este ajuste, que uno trataba a la larga de mover ese ángulo para cada una de las variables.
Bueno, el entrenamiento pues da velocidad de convergencia, entre más pequeño mejor. Sin embargo, requiere más datos. Por ejemplo, no me sorprendió que que ese dataset diera malo, porque es que tenía como 40 datos apenas. Entonces, por eso yo en el proyecto les pido al menos 10.000 datos, porque eso le da la oportunidad a la red de aprender. Y un valor de entrenamiento produce oscilaciones, pero con el de alfa variable evitamos eso. La función de activación se recomienda que sea sigmoidal para garantizar un procesamiento no lineal. Y una función no lineal da más poder de clasificación en los datos. Por lo que les expliqué, como la función viene así, ¿cierto? Y esto depende enteramente de los pesos, da la oportunidad de que si yo coloco un peso aquí o otro peso acá, no haya mucha diferencia. Pero cambiar entre 0 y 1, pues ya el peso tiene que dar una mayor variación. Ya si usted, por ejemplo, tiene una función escalón, pues usted llega a un punto en que si mueve esto, entonces cambia de 0 a 1 abruptamente. Entonces puede ser que no le dé. Para mejorar la precisión del algoritmo se recomienda estandarizar los datos mediante una distribución gaussiana, pero con una media entre 0 y 1 no, esto es mentira porque ya lo hicimos con el estándar scaler. No me quise meter con eso porque pues eso ya tiene estadística. La verdad no me quise meter con eso. El objetivo de una red neuronal es garantizar y identificar patrones, siempre va a ser. Si la red memoriza los datos, significa que la red se especializa o se aprende de memoria. Por ejemplo, no sé que ustedes si tienen hijos o recuerdan cuando ustedes están aprendiendo a multiplicar. Y yo afortunadamente crucé con una buena profesora en mi primaria, pues que me explicó la forma de multiplicar, digamos, cómo hacer las operaciones. Pero ¿qué pasa? Le dicen a usted el profesor, 2 por 2, 2 por 3 igual a 4, 2 por 5 hasta 2 por 9, ¿cierto? Y usted ¿qué pasa? Usted aprende de memoria y yo le digo, vea, dígame cuánto es 3 por 5. ¿Va a ser capaz de decir cuánto es 3 por 5? Un niño que haya aprendido de esa manera, se memorizó la tabla del 2. ¿Ustedes qué piensan? No, pues no es capaz. No es capaz. No. Es mejor enseñarle al niño a multiplicar que se aprendan las tablas de memoria. Y eso pues es un ejemplo clásico que lo doy porque pues fue una vivencia propia. A mí me enseñaron cómo multiplicar y a un amigo le enseñaron las tablas de memoria. Y me acuerdo mucho que un día estábamos, creo que en la casa, y preguntaron, no, que salió una multiplicación pues básica, como 3 por 5, algo así, y yo pude resolverla, mientras mi compañero no pudo, a pesar de que, digamos, mi compañero en estos momentos es ingeniero también, o sea, no es una persona pues bajo el coeficiente, nada de eso, sino pues que la forma en que le enseñaron es que aprendiera de memoria. ¿Qué pasa? Las redes neuronales también sufren de eso, de sobreentrenamiento. Es tan buena para los datos de entrenamiento que si usted le ingresa datos por fuera del mismo problema, los predice muy mal. ¿Sí? Es pésima prediciendo cosas. Es, por ejemplo, que usted se aprenda de memoria cómo es una casa, ¿cierto? Y usted se aprende el camino de memoria a la casa y usted sabe que es la casa zapote con reja blanca. Resulta que la persona dueña le dijeron que el zapote era muy feo y lo cambió por verde. Y usted ahora encuentra una casa verde con una reja blanca. ¿Qué pasa si usted se memorizó que la clase era zapote con reja blanca? ¿Qué pasa con su búsqueda? ¿Qué creen que pasa? Perdió, no la encontró. No la encontró. Y eso mismo le pasa a las redes neuronales, el sobreentrenamiento. De hecho, lo que estamos haciendo ahora es solamente pruebitas. Pero normalmente, para evitar eso, vamos a manejar que el 80% de los datos de entrada son para entrenar la red y el 20% son para pruebas. ¿Cómo así pruebas? Vamos a medir el error con este 20% y con este 80% vamos a entrenar la red. De hecho, es bueno que dé error aquí. No es bueno que la precisión sea del 100%, porque si la precisión es muy alta a veces es malo, porque eso indica que la red neuronal podría estar sobreentrenada. Es decir, aquí el error es bueno en datos complejos, obviamente, porque el error bueno nos dice, no, usted mejor apréndase cómo son esos patrones. O sea, la red debería aprenderse cómo son los patrones y no aprenderse de memoria los datos. Es que es una versus otra. O sea, la red neuronal es tan buena que se memorizó los datos, pero resulta que si usted mete un dato de afuera, del mismo problema obviamente, no, eso no sirve para nada. No da. Entonces tampoco nos sirve una red que sea súper especializada. Eso hay que conservar un equilibrio con eso. Bien, y ahora esto le sirve mucho para el proyecto final. ¿Cuál es el número óptimo de capas ocultas? ¿Cierto? Y les voy a pasar dos formas.
Depende. A veces funciona la de Hedge funciona mejor que la de Kolmogorov, o a veces la de Kolmogorov funciona mejor que la de Hedge. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene n parámetros, ¿cierto? En este caso, de nuestro dataset teníamos 3 parámetros. Si ustedes ven, son 3 parámetros, ¿cierto? Entonces le dice, vea, haga una primera capa con n neuronas, ¿cierto? N neuronas serían, pues, en ese caso, 3. Y la siguiente hágala con n medios. Tomando techo, lo haríamos con 2 neuronas. Si tenemos una tercera capa con n tercios, y así. Ahora, Kolmogorov, ¿qué le dice? A veces Kolmogorov trabaja mejor, ¿cierto? A veces, pero el entrenamiento de Kolmogorov es mucho más pesado. Haga la primera capa con 2n-1. Es decir, si tiene 3 de entrada, haga con 5. ¿Sí? Haga con 5. La segunda... Uy, pero ahí no la entendí. ¿Cómo es que es? La de Kolmogorov. La de Kolmogorov... ¿La primera capa cuánto es? No, perdón, aquí me equivoqué. Es n neuronas en ambos. Ahí me equivoqué. O sea, ambos tienen, perdón, ambos tienen n neuronas, ¿cierto? De entrada. Es decir, si hay 3 parámetros, son 3 neuronas en la primera capa. En la segunda capa, según Hedge, haga n medios. Pero según Kolmogorov, haga 2n menos 1. Entonces la tercera n medio y la cuarta sí. Esto, en algunos funciona mejor esto y en algunos funciona mejor otro. Y hay autores que dicen otras cosas. Pero pues aquí rescaté los más comunes. Entonces Kolmogorov le dice 2n menos 1 y Hedge-Nilsson le dice n. ¿Sí? Ellos hicieron un análisis matemático de las redes neuronales y llegaron a eso. En base al gradiente descendiente. ¿Cierto? Entonces, ambos dicen que se llega al mínimo error, ¿sí? Eso ya depende. Pero las neuronas de entrada, ¿cuántas tienen que ser? Es decir, en el caso nuestro, en el ejemplo que estamos viendo hoy, ¿cómo, según eso, la primera capa la defino yo? No, la primera capa, la capa de entrada, realmente es la misma entrada. No. Digamos que la primera capa oculta, pues. La primera capa oculta, en este caso, si usted está trabajando sería n. En este caso, digamos, si usted tiene 3 parámetros, entonces la primera capa debería tener 3. Ya. Y lo que cambian ambos en la segunda. Hedge le dice n medios, es decir, la mitad. Y Kolmogorov le dice a usted que 2n menos 1. Estas son medias, de todos modos son como les digo, son un acercamiento de cómo trabajar esto, ¿cierto? Un acercamiento. A veces es mejor como mirarse por los lados. Por ejemplo, a veces funciona n y 1. A veces funciona n, 2n y n. O sea, eso depende de... Pero les paso esta medida como para que ustedes, bueno, más o menos uno tengan como una idea. Lo que pasa es que los matemáticos son muy buenos en sus análisis, pero la naturaleza de los datos es aleatoria. ¿Cómo así que es aleatoria? Usted no sabe qué le va a entrar. Entonces, con esa naturaleza de datos, entonces es muy complicado encontrar un número de neuronas adecuado para cada una de las cosas que ustedes están viendo. Bien. De acuerdo, vea, mira lo que dice acá. Yo también imagino que también habrá unas arquitecturas ya como predefinidas para unos problemas semejantes, ¿no? Sí. Pues para no tener que inventarse como la rueda, pues. Sí, claro. De hecho, en las tesis que pues he trabajado con algunos estudiantes que trabajan con RN, con redes neuronales, muchas veces le dice, profe, es que encontré un artículo donde utilizan una arquitectura de n, 2n y n medios. Pues sucede eso porque es lo que está funcionando bien. Pero a veces usted no encuentra en la literatura cómo trabajaron ese problema con la red. Porque cuando uno lee papers de redes neuronales, más que todo hay que mirar es cómo hicieron la arquitectura. O sea, cómo la distribuyeron. ¿Sí? Cómo la distribuyeron. Bueno, entonces, aquí viene esto. Aquí viene el error de entrenamiento. Miren que este es el error de entrenamiento, ¿cierto? Este es el error con los datos de entrenamiento. Oh, bajó, es muy bonito, muy lindo. Pero, si usted sobreentrena, si usted llega a cierto punto y sobreentrena, ¿qué va a pasar con el error de salida? Con el error general. Con el error con todos los datos del mundo, del mismo problema. ¿Qué va a pasar si usted se lo aprendió tan bien que lo memorizó? ¿Qué pasa con ese error con todos los datos del mundo? De ese pues problema. cuando llega un error que no estaba dentro del dato, bueno, un dato que no estaba contemplado dentro del dato, o una combinación que no la puede clasificar bien. Exactamente, y ese es el problema. Entonces, allí
lo que toca hacer es, bueno, hay que tener las iteraciones en cierto tiempo. Yo puse 200, pues porque sí, la verdad, porque sí. Depende, era para mostrar que eso es un criterio de parada, pero las iteraciones también hay que saber cuándo pararlas. Entonces hay varias cosas, hay varias optimizaciones que se hacen para eso. Y bueno, entonces, se puede. Regularización por parada temprana. Se espera que el conjunto de entrenamiento entre dos conjuntos de entrenamiento y otro de validación. Entonces, normalmente el de validación suele ser del 20 al 30%. Yo suelo usar 20, pero pues a veces es 30. Si tiene bastantes datos, use 30. Y regularización por limitación de magnitud de paso. Se realiza el ajuste en el cálculo del error introduciendo un parámetro lambda que multiplica los pesos. Este parámetro es menor que 1 o mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que vamos a ver, ajuste del cálculo del error. Ya. Usted básicamente lo que hace es aplicar un parámetro lambda en el cálculo del error. O sea, usted lambda por el error. Eso básicamente hace que el error se deduzca buscando reducir el paso. Eso es complementario al factor de aprendizaje, básicamente. Bien, y para finalizar, ¿cierto? Quería mostrarles lo último, ¿cierto? Resulta que, muchachos, todo esto, ¿cierto? Nosotros podemos, todo lo que les he mostrado ya está implementado, ¿cierto? Sin embargo, pues es súper importante conocer cómo funciona eso. Entonces, en Python, ustedes van a encontrar algo que se llama sklearn. Hay otras librerías como PyTorch y eso. Esta es la que yo conozco, que es sklearn. Sklearn, ¿cierto? Es una librería que tiene, muchachos, ustedes no imaginan. Miren, voy a mostrarles todo lo que tiene esto. sklearn es una librería que tiene, bueno, de redes neuronales. Bueno, vamos a ver sklearn. Miren esto. Tiene Naive-Bayes. No sé si han escuchado de Naive-Bayes. Sí, he escuchado. ¿Qué es? Eso es una clasificación de... Eso es dentro de Machine Learning está la clasificación, y dentro de los algoritmos de clasificación está lo que llaman Naive-Bayes. Es un algoritmo de clasificación. Exactamente. Bueno, viene regresión, tenemos regresión lineal, tenemos regresión múltiple. Como les digo, tengo ganas de armarme un cursito de Machine Learning. Bueno, tenemos... Bueno, eso, muchachos, eso ahí, vea. Eso ahí está para regalar. Entonces, bueno, vamos a lo que nos llamó esto. Entonces, vamos a ver nuestro primer acercamiento a sklearn para que ustedes pillen todo lo que hicimos, cómo esto lo soluciona en un momentico. Entonces, vamos a importar la librería. Sería from sklearn, ¿cierto? Punto neural network, ¿cierto? Bueno, voy a copiarlo acá que lo tengo, la verdad. ¿Para qué ponerme a copiarlo a mano? No tiene sentido. Entonces, bueno, MLP classifier. No vamos a utilizar el MLP classifier. Hay otro que es el regresor. El regresor nos sirve para hacer regresiones, básicamente, pero pues no estamos metidos, estamos sometidos en problemas de clasificación, que es el MLP classifier, que aquí está. Entonces ustedes tienen, bueno, el de Bernoulli, que es otra cosa. Acá, perdón. No, esto es máquinas de soporte vectorial. Pipeline, Neural Networks. Bueno, esto es con una máquina de Boltzmann, eso es otro paradigma. Y tenemos el regresor y el classifier. Entonces vamos a utilizar el clasificador porque nosotros estamos en problemas de clasificación. En regresión, este es muy bueno para regresiones no lineales en caso que se les ofrezca. Y el funcionamiento es lo mismo, nada más que la salida no es 0 y 1, sino que es un número real. Muy bien, entonces vamos a importar esto, ¿cierto? Entonces yo voy a crear mi red neuronal. Entonces aquí vienen varias cosas. Viene esto, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? ¿Cierto? Ustedes miran acá en la documentación, bueno, ¿y eso qué tiene? Entonces, número de capas ocultas, ¿cierto? ¿Cómo es las capas ocultas? La función de activación, que es identidad, logística, tangente hiperbólica o ReLU. Nosotros utilizamos la logística, que es la... Ah, perdón, yo estaba diciéndolo mal ahora, porque la tangente hiperbólica. Es que la tangente hiperbólica tiene como el solver. Básicamente, muchachos, estos son optimizaciones del algoritmo de gradiente descendiente. Alfa, la penalidad que yo les había mencionado, el regularización, eso miren que aquí utilizan .001, y el RO, que está por acá, el RO, bueno, creo que es el beta,
Bueno, por acá creo que está el RO. Bueno, eso tiene un poco de cosas que yo les mostré también ahora. Bueno, la tolerancia, el error y toda esa vuelta. Muy bien, entonces aquí está. Muchas cosas que hemos visto ya están explicadas en estos parámetros, cómo está la implementación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la misma red neuronal que hay acá, ¿cierto? Que tenemos una de 3, ¿cierto? Una de 3. La siguiente de 2 y la capa de salida no cuenta. Muy bien. Entonces, vamos acá. Ya tenemos nuestro classifier. Entonces le decimos el solver, que básicamente es la optimización del gradiente descendiente. El alfa, aunque no es necesario hacerlo, bueno, se coloca chiquito. El alfa es la penalización que yo les mostré en el factor de aprendizaje. Él tiene un factor de aprendizaje por defecto de 0.5. Pero igual pues con el alfa y el rho los ajusta. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a coger estos datos, muchachos. Estos datos, ¿cierto? Las entradas y las salidas. Y voy a ponerlas acá. Las mismas entradas y salidas. Este va a dar un error de 0. Es algo que espero. Y... perdón. No he importado la librería. Import numfi as np. Listo. Entonces importamos acá, importamos acá, importamos acá. Esas son las entradas y las salidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar la clasificación. Básicamente, punto fit. Claro, pues obvio, como dicen ustedes, como dicen ahora, obvio señor. Aquí es entrada, pues estoy copiando directamente de la página, pues salidas. Entonces, bueno, aquí tengo el fit y bueno, y aquí me dice las características. Y bueno, profe, ¿y cómo hago yo para saber qué tan bueno o qué tan malo es eso? Él tiene algo, por ejemplo, que es el score, ¿cierto? El score, que aquí está, el score, me dice la precisión de entrenamiento. Score. Vamos a ver si lo tengo acá. Aquí está, score. Entonces, la predicción me dice esto. Y el score aquí está explicado. Este score, entonces, básicamente me dice... ¿dónde está score? Aquí, ¿ven? No me lo mostró. Chanfle. Y aquí dice el valor del entrenamiento. Ya mañana les voy a explicar cómo sacar las gráficas. Entonces, bueno, probemos el score. El score hace ese for automáticamente, el for que les mostré y calcula eso. Miren, tiene una precisión del 87.5%. ¿Sí? De hecho, no me fue tan mal, Vamos a ver, para terminar, for y in entradas. Voy a hacer este mismo de acá, vamos a ver cómo me va. Entonces, básicamente sería esto, ¿cierto? Esto mismo. ¿Ves? Sí me dio un error parecido. Wow, no estaba tan mal mi implementación. Entonces, bueno, este es el yes, sencillamente. Y sería clf.predict la entrada. clf.predict. Entonces, predict con entradas en la posición. Vamos a ver cómo nos va. A ver qué pata metí yo. A ver. Usualmente meto la pata. Sped 2D array. ¿Cómo así? Esperen, yo miro algo. What? Pero el predict ese es el que funciona. Déjenme ver algo porque el predict me dice pues exactamente qué estoy haciendo. Vengan, yo veo una cosita acá. Qué raro, eso debería de funcionar. Porque es que el predict, miren, básicamente... el predict funciona es por todo. Ok, no problem. Hagamos los machetes. Básicamente el machetazo que voy a hacer es y igual a entradas.predict, ¿cierto? Y meto todas las entradas y ya. Él lo hace por un solo paso. Bien, entonces aquí meto salida esperada, y, sui, y ya está. Entonces, vamos a ver. Predict. Claro, porque es que no, es clf.predict. Miren, muchachos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ven? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué pasó con la primera? ¿Qué ven ustedes ahí? Muchachos,
¿Sí están conmigo? Sí, ¿se pasó o qué? No, lo que pasa es que no hay suficientes ceros. O sea, a pesar de que el problema es fácil y un perceptron, esto lo funciona, lo trabaja perfecto. Y miren, esta librería está súper optimizada. Esto está mejor implementado de lo que yo hice acá. Y miren que el resultado que obtuve es muy similar. ¿Sí? Muy, muy similar. ¿Por qué? Porque no es capaz de diferenciar la primera. ¿Por qué? Porque es que hay muy pocas etiquetas cero. Entonces, otra cosa que hay que ver acá es que usted tener igual un número proporcional de clase 0 y otro número proporcional de clase 1. Listo, muchachos. ¿No hay qué tal les pareció? O sea, Dígame. yo debo tener la data balanceada, entonces, según lo que usted nos está diciendo. Sí, eso es uno de los problemas de esto. Muchas técnicas de ML, usted tiene que tener las cosas balanceadas en los datos. O sea, eso es súper importante. Porque, digamos, usted va a predecir, digamos, la diabetes. Y 100% de los pacientes es diabéticos. ¿Qué va a hacer la red neuronal si usted metiese los datos de un paciente no diabético? ¿Qué te diría? Así que es diabético. Va a decir que es diabético porque es lo único que conoce. Y realmente vean, y el resultado es algo que yo espero. Y miren acá, y me dice que la precisión es del 87. Y otra cosa, muchachos, que yo les voy a enseñar es que la precisión no es el mejor valor del mundo. La precisión es un valor tramposo. Muy bien, muchachos, les agradezco muchísimo su asistencia el día de hoy. Espero la clase haya sido de su agrado, pero pues hayan adquirido nuevo conocimiento el día de hoy. No sé si tienen algunas preguntas antes de cerrar. Profe, ¿puedes copiar este ejercicio ahí en el chat? Claro que sí. ¿Compartirlo? Sí, por supuesto. Voy a ello. Sí, claro. Dale, gracias. Feliz noche. Vale, muchachos, que pasen feliz noche, que descansen. Y nos vemos, ya copió esto. Y nos vemos mañana. De todas formas, yo voy a subir esto al campus de inmediato. Ah, bueno, pues, gracias, profe. Listo, muchachones. Entonces les deseo una feliz... Gracias, profe. Dale, muchachos, les deseo un feliz Gracias, noche. profe, que descansen, compañeros. Dale, Gracias. chao, muchachos. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego, Vale, muchachones. hasta luego, profe, gracias. Listo. Bueno, ya paro la grabación acá.